Ai. Iepa lagunok ongetorri lasto txapelen kanalera ongetorri FIFA 22. Honetara mi esker nire jarraitzaileak zareten guztioi euskaraz dakizunei eta ez dakizunei. Ere eta hemen jarraituko dugu gure Atletiken kanpainarekin eta kasu honetan Atletico de Madriden kontra jokatuko dugu partida. Ea zer moduz moldatzen garen. Jarraituko dugu. Izinan lanak ditugu. Vale, horrez. Vale. A ver. Vale, naski ino jokatuko du beti. Gainera, izango da kapitaina. Bai, horrela. Guazen atzera. Bueno, oraingo zezait horrelakorik azola. Ez. Zera. Vale. Ez, sentitzen dut. Nahi gaudek Atletikekin jarraitu. Sentitzen dut rulo, baina eske partidu honetarako orokorran ez duzunez behar duzun maila eskaintzen, duzu jokatuko. Honekin aurrera. Gauzak ondo egin beharko ditugu partida aurrera emateko edo bentsat puntutxo bat lortzeko. Baina badakizu irazi zen galdu hemen aukera hori izango duzu. Ongi, Simon. Vale. Apur bat entrenamendua partida aurretik. Vale. Eteren bai guazen partidura. Listos para disfrutar del buen fútbol, listos para vivir un gran partido en el Wanda Metropolitano con una climatología divina. Ya nos conocen desde hace años, somos Lama y González. ¿Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española? Hoy vamos a ver al Atlético de Madrid, que se enfrentará al Athletic. Otro día más de fútbol, Manolo, y que sean muchos más. Pone ahí. Pone el esférico al primer palo. Despeja un plan de puños. Herrera.
Marcos Llorente. Excelente pase al espacio. Gol, gol, gol. Marca puerta vacía, sí cualquiera. Certo, sí. Ahora en la repetición vemos cómo ha marcado a Pocer, así cualquiera. Exageres, Manolo, que hemos visto más de un fallo garrafal en esas situaciones. Pues siempre fallas alguna de esos en los partidillos de la reacción. Inaugura el marcador con este 1-0. Ojito que se mueve el marcador en el encuentro que disputa el Mallorca. Sí, ha sido el primer gol del Mallorca. Es el primer gol del encuentro. Corre, 1-0. Llevamos tan solo 8 minutos de partida. Eso es informar y lo demás son tonterías. Herrera. Suárez. El defensor sorprende con esa entrada. Ataca el equipo contrario. Mira González, ¿qué es lo más importante que ha dejado el cholismo para el Atlético de Madrid? ¿La actitud que le imprime al equipo o que el Atlético haya... ¡Ojo que puede marcar! ¡Maravilloso! Bienvenidos al mundo de Oblak, al parque temático de un portero. Ahí termina el peligro. Envío al área. Centro despejado y pasa el peligro. Por aquí no. Este córner. Atención, cambia el electrónico en el... Ese centro iba directo al guardameta. Venga. Coque. De Paul. El balón sigue vivo. Ley de la ventaja para el Atlético. Corre para arriba la manada atlética. ¡Madre mía! ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gato. Espero que no haga daño tanto. Ahora en serio, una parada tremenda y un gol seguro. ¡Qué gran córner ha sacado el Principito Griezmann! Griezmann. Entrada de calidad, pero no logra evitar el córner. Pelota en juego, córner en corto. Decide retrasar la bola. La podía dejar pasar ese balón. Es córner y tratarán de aumentar la diferencia. Saca en corto. Consigue entorpecerle, buena defensa. La ponen al hueco. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Va a tener otra ocasión. Rechazo del portero. Al final la pelota acaba en manos del portero, pero le apuntaba la parada impresionante de antes. Impresionante de verdad. No era nada, pero nada fácil de tener ese balón. Está buscando apoyo. Balón a la olla. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Puede crear problemas si sigue avanzando. Cuidado, cuidado que puede empatar. Vale. Y marca el Vale. Atlético de Bilbao. Fondi Williams, Fondo. Pues es uno de los típicos goles que Ahí, parecen ahí, fáciles a ahí. simple vista, pero para Sí, algo Candú, están las repeticiones. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Ojito que se va de su marcador. Combinan con Muniain. Corta el pase y puede haber contraataque. De Paul. Luis Suárez. Suárez quiere generar miedo. ¡Qué
pelota está tocando el Atlético de Madrid una y otra vez. Despeja el balón. Atención a la contra peligrosa. Van a tener que hacerle una estatua al portero. Esta última parada ha sido una maravilla. Es el principal culpable de que esto siga empatado. Uy. Paco parecía en el séptimo de caballería y mató hacia adelante cuando lo han tenido para disparar. Pólvora mojada. Han desperdiciado una gran ocasión y no van a tener muchas así. Ya lo decía. Los locales son dueños del balón, pero está siendo un juego un poco plano, estéril, que no se concreta en peligro real. Mucho ruido y pocas nueces. Herrera. Coque. Media la ventaja para el Atlético. Pero rectifica y la pita al ver que había esfumado la ventaja. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Felipe. Gran disparo del atacante que sale desviado por muy poquito. Hace despicutará. Atención que tenemos penalti. Todos somos oídos. Ha sido a favor del equipo local y han fallado. Le salió muy centrado, parada fácil para el portero. Sigue el 2-0 en el electrónico. Ya llevamos 42 minutos. Como siempre, gracias por la información. La recupera Mario Hermoso, que adivinó el pase. Han agobiado a los rivales con la presión y recuperan el cuero. Pueden adelantar a su equipo. No me extraña que haya fallado en ese 1 contra 1. Tú le has visto la cara de miedo que tenía el colega. Lleva un tembleque encima que ni los coches antiguos. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de más, Ruiz? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Empieza el segundo tiempo. No sé si Paco se atreverá, pero yo desde luego soy incapaz de decir quién va a ganar. Dani García. Vesga. Capa. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Pase gelditu hau lakena. Vale, zentratu gaitezen. Luis Suárez. La pelota cambia de dueño. Ahí puede haber una oportunidad. Parada de póster de Oblak. No quiere líos, pelotazo. Griezmann. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. El contraataque se ha quedado en nada. Si no me equivoco, hay gol en el campo donde juega el Villarreal. Así es, ha entrado el primer gol. Ojito que se puede poner por delante. Hondo, Wenger. Hondo. Con este gol se adelantará en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. El Atlético va a tener que esforzarse para remontar el marcador adverso. Suárez quiere generar miedo. Balón para el rival. Sale para evitar sorpresas. Vesga. Se la pone el espacio. William para embocarla. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador. Veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Pero qué bien lo hace, ¿eh? Levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero. Aaron. Aldaketa. Dani García sentitzen dut. Benzerro dengatik. Eta orengo horrela. Y en el mano a mano lo tenía clarísimo.
Puede crear problemas si sigue avanzando. Atención a la contra peligrosa. ¡Qué gran visión de juego! Rechaza un guardameta. Maravilloso. Bienvenidos al mundo de Oblak, al parque temático de un portero. Cambio de cromo. Se va a producir una sustitución. Muniain pone el córner en el área. El arquero está muy seguro y evita el peligro en el córner. El Chelsea tenía muy claro que quería el jugador y finalmente lo ha firmado. Desde luego, Manolo, es una gran noticia y sobre todo muy buena para el club, que sale con un jugador muy importante para sus intereses. Saca desde la esquina. El balón vuela hacia el área. Íñigo. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Deja atrás al contrario. Bloquea bien. Ojito con el contraataque. Noticia que nos llega desde el partido que juega el Mallorca. Efectivamente, ha entrado un tercer gol del Mallorca. Encuentra espacio. Pero por Dios, tenía delante la portería la manda Cuenca. Tranquilízate, Manolo, que no estás jugando tú, pero sí, la definición ha sido horrible. Uchi, al que te grite. Vale. Muniain, Campora. Esta de Marcos Barrura. Llegado a este punto del partido, solo puede tratarse de un cambio táctico. Veamos cómo encaja en el esquema y si les ayuda a llevarse el partido. Recibido Antonio. El cuarto árbitro, Antonio, indica que se va a producir un cambio. Sí, Manolo, van a hacer un cambio que yo interpreto como defensivo. Y tiene todo el sentido del mundo porque van ganando y lo normal en estos casos es proteger el resultado. Gracias, Antonio. Mira, Vigo le correnta. Vencedor. Vesga. Ahí puede haber una oportunidad. El rival no puede con él. Esa jugada podría llevar peligro. Opa, Villalibre. No perdona. Marca a puerta vacía. Claro. Vaya, ¿eh? Como dirían en mi pueblo en Cabra, coser y cantar, más fácil imposible. Tendrá que estar ahí, Manolo, que ha sido fácil. Es verdad, hay que declarar que es algo que no todo el mundo consigue. Manolo pierde ya por varios goles y el míster se ve en la cara, les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. El electrónico muestra ya 4-1 y se reanuda el partido. Luis Suárez. Griezmann. Chuta Griezmann. No podía dejar pasar ese balón. En la Liga Santander la próxima cita es un encuentro en el que el Atlético de Madrid se enfrentará a domicilio al Getafe. Y los parados de póster de Oblak. El saque de esquina va al área. Ahí. Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta. Atención a la contra peligrosa. Entra el atacante y le quita el balón. Pase horroroso que pensaría Guardiola. El balón se va por el lateral, va a poner el balón en juego el Atlético de Madrid. Berchiche. Geray.
Ese tiro lo Gutxigatik, tenía todo, pero se ha ido Oso fuera. gutxigatik ez da barrura joan. Hemen ikusi, egin narraten da izateko. Athletic! Paco, no me acuerdo de la última vez que vi a este público así de calladito. Mal, Manolo, es que su equipo no les ha dado ni una sola alegría hoy. Por mí, el partido está más que acabado y el pescado más que vendido. De Marcos. Juego que tiene un vencedor. Falla por completo en el pase. Menudo hueco encontrado del Atleti en la banda. Coque. Ese es. Ahí está Héctor Madrid Herrera. Athletic. Felipe. Suárez puede tirar del carrito. Se prepara para sacar el córner. Corner racing, no, El balón vuela hacia el área. Consiguen rechazar el córner. El centro sale de la zona de peligro. La controla Mario Hermoso. El meta por el balón. Se acaba el Vale, ahí encuentro con pena. final feliz para los visitantes. Pueden estar felices con su juego hoy. Han querido controlar al conjunto rival durante prácticamente todo el partido. Puta fantasía, dice Cholo Nascabarra. Garbureño capitán, ¿no? Rayor en contra, no que tal un partido de más popular. Es asco y Marcos Llorente. Excelente pase al espacio. Gol, gol, gol. Marca puerta vacía, así cualquiera. Ahora en la repetición vemos cómo ha marcado Ojo que puede marcar. Maravilloso. Bienvenidos al mundo de Oblak, al parque temático de un portero. Ay. ¡Madre mía! ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gato. Espero que no arañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Oro Correa. Golean apurua. Puede crear problemas si sigue avanzando. Cuidado, cuidado que puede empatar. Pimba. Y marca el Athletic Club de Bilbao. Ojito que se puede poner por delante. Vale, justo Duro Cañete. Se la pone el espacio. William para embocarla. Las aitas son ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente. Rechaza el guardameta. Maravilloso. Bienvenidos al mundo de Oblak, al parque temático de un portero. Ya, vale, Vialdis es el día del Sandusu. Me envía libre. El rival no puede con él. Esa jugada podría llevar peligro. ¡Gol, gol, gol, gol! No, perdón. Te habrán pensado que luego... rendimiento. Bueno, Martínez Beresela. Oro Correa no ez du guztiak dutela ongi bat izan dute. Entrevista aski. Gracias por su tiempo.
Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. Googlen sus ondas. A ver. Listo. Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Garaipen garrantzitsua. Eta ia zinpostutan gauden. Atletico Madrid ditugu. Hirugarren. Eta Real Madrid eta Sevilla 2 puntu gainetik soilik borrokan gaude. Bueno, lagunok, hau izan da dena, ez dut gustoko zen zaizuela, torrengoan gehiagoa.